Gusto poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Estamos muy contentos que está con nosotros nuestra hermana Olivia, la hermana Cata, que hacía rato no lo veíamos por acá. Bendiciones, hermanos, vinieron por allá de Laredo. Gracias, nos da mucho gusto verlos. También la hermana Lucía, vamos a hacer una oración especial por la hermana Lucía. Estuvo enfermita y no nos contó que había estado enferma en el hospital. Gracias a Dios ya está bien, tiene un problemita de azúcar, pero vamos a estar orando para que el Señor le bendiga y que esté bien, ¿verdad? También tenemos a un amigo que tuve el placer de conocerlo la semana pasada, Rubén, ¿verdad? De la Argentina. Bienvenido Rubén y su hijo. ¿Cómo se llama tu hijo? Diogo. Bendiciones. Qué bueno, gracias por estar aquí. Vamos a hacer una oración muy especialmente por la hermana Lucía, ¿verdad? Y su pronta recuperación. Igual por las demás personas que tenemos aquí con necesidades. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta mañana. Gracias, Padre, por poder venir a ti en oración. Te rogamos, Señor, por nuestra hermana Lucía. Gracias, Señor, que salió de su problema, de su crisis, ya está con nosotros. Pero te rogamos que sigas ayudando a los médicos que le están viendo y que le sigas dando su salud. Sabemos que el asunto de la diabetes es crónica y es peligrosa, Padre, bendícela, guárdala siempre a ella y a su familia. Te pedimos por nuestro hermano Echeverría, bendícelo, Señor, en su lucha contra el cáncer. Gracias por el buen ánimo que él tiene y te rogamos que tú lo sigas cuidando y bendiciendo, Padre. Bendícenos, Señor, en esta mañana, al reflexionar un poquito sobre tu palabra. Ayúdanos, Señor, a comprender, a entender tu voluntad. Ayúdanos a leer la Biblia, Señor, poder captar el mensaje que tú tienes para nosotros. Te lo suplicamos en Cristo nuestro querido Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Pues estamos aquí estudiando, vamos a ver este mensaje. Hemos venido hablando sobre la verdad que está en la iglesia. ¿Cómo conocer, cómo distinguir la verdad que está en la iglesia? Nuestro hermano Julio, en la semana pasada, nos decía que en toda iglesia debe estar presente el Evangelio. Y el Evangelio quiere decir las buenas nuevas de salvación. En toda iglesia tiene que estar presente, ¿verdad? Para que esté la verdad en la iglesia, tiene que estar presente el elemento de la gracia, el perdón, la misericordia, el hecho de que Dios nos libera y nos perdona, no porque lo merezcamos, no porque seamos personas especiales, no porque hayamos hecho grandes cosas, sino porque Dios es misericordioso y generoso, ¿verdad? Antes que el hermano Julio habíamos hablado de la importancia en nuestros días de discernir y de entender la verdad. Estamos hablando también en el curso de Proverbios en la mañana, los domingos en la mañana, estamos hablando acerca de la sabiduría y lo urgente y lo importante que es la sabiduría. Hoy vamos a hablar un poquito aquí de la palabra poderosa. Muchos pasajes en la Biblia nos hablan del poder de la palabra. Y vamos a estar viendo cómo para que la verdad esté presente en una iglesia, esa iglesia tiene que entender la palabra como un agente dinámico, como una fuerza poderosa que viene de Dios. Todos lo sabemos, todos decimos no porque la Biblia, la palabra de Dios es poderosa, etcétera, ¿verdad? Pero ¿qué tanto lo aceptamos, qué tanto lo creemos, qué tanto entendemos ese dinamismo y ese poder de la palabra? En la Biblia, la palabra de Dios es algo sumamente fuerte, sumamente dinámico, y vamos a empezar leyendo el texto que tenemos aquí que nos ha servido de base, Isaías 55, capítulo 55, versículos 10 al 11. Dice la Biblia aquí, dice, la lluvia y la nieve caen de los cielos y no se regresan, sino que humedecen la tierra, la fecundan, la hacen germinar, dando semilla al campesino y comida a la gente.
Hermano, mire qué bonito cuando llueve. Hemos tenido unas temporadas de lluvias aquí, lamentablemente en el sur de Texas ha llovido fuerte, ha habido inundaciones. Oremos por aquellas personas que han sido víctimas. Creo que tenemos 6 personas que han muerto por las inundaciones, los aguaceros, los tornados y todo eso, ¿verdad? Pero la lluvia, qué beneficio es la lluvia, qué buena es la lluvia para nuestro planeta. ¿Se imaginan qué pasaría si no lloviera? Hay en ese momento países, lugares de la tierra. Colombia es uno de los países que está atravesando por una tremenda sequía en este momento. En el año pasado, gracias hermano Cristian, mira, qué bueno que estabas pendiente porque ya me trae la tos y la gripa. Muchas gracias. El año pasado creo que en California hubo una temporada de sequía tremenda y es terrible, terrible cuando no hay lluvia, ¿verdad? Porque mucho de lo que nosotros disfrutamos y comemos y vemos en esta tierra se debe a la lluvia. La lluvia realmente transforma y cambia y bendice nuestro planeta, ¿verdad? Aquí tenemos una rosa. ¿A quién no le gustan las rosas, verdad? Los jardines, los pastos, en las montañas, en los valles. Imagínense que lo que vemos en la tierra, esos diferentes verdores, me imagino por allá en la Argentina, ¿verdad, Rubén? Aquellas tremendas pampas argentinas, ¿verdad? En Colombia, allá en Venezuela, tenemos el llano con toda esa belleza exuberante de la vegetación, ¿verdad? En México, las montañas, ¿cómo es que se llama? San Luis, no, la Potosina, como la Huasteca Potosina. He visto las fotos, hermana, de la Huasteca Potosina. Fascinante. Usted estuvo por allá, ¿verdad, hermana Marta? No, hombre, viene contentísima de la Huasteca Potosina. Lindísimo, lindísimo. Diferentes colores de verdes, diferentes flores. Bueno, qué belleza. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo tenemos todos estos campos tan preciosos? ¿Cómo sucede que podemos disfrutar el tomatito y podemos disfrutar el chilito que tiene nuestro hermano Hermilo allá en la casa? ¿Cómo sucede que podemos disfrutar hasta las plantas medicinales como la moringa? A propósito, los que necesiten moringa, ¿verdad? No más que se acerquen ahí a la hermana Oviedo. Oiga, tantas cosas. Hermano, plantas para dar sabor en los condimentos, ¿verdad? Esta mañana me levanté con el problema de la tos y eso, y Consuelo me hizo una agüita de tomillo. Dicen que el tomillo es muy bueno para la gripa y eso, debe ser, pero si no sirve, es delicioso. Así que se lo recomiendo, el tomillo riquísimo, especialmente en la carnecita, ¿verdad, hermana? Tomillo con carne, qué barbaridad. Pero bueno, todo eso, hermano, nosotros lo disfrutamos porque gracias a que cae la lluvia, y la lluvia hace su trabajo, cae en la tierra, humedece la tierra, provee lo que necesita la tierra y se producen todas estas cosas. Si no viene la lluvia, se seca todo y empezamos a tener problemas y los animales se mueren y nosotros mismos necesitamos. ¿Cómo? Se parte la tierra, tan terrible, ¿verdad? Se vuelve reseca y árida la tierra. Entonces, hermanos, mire, qué bendición. Y dice la Biblia aquí, dice que la lluvia cae, la nieve cae y cumple su propósito. Y ahora veamos el siguiente texto. Dice, así también pasa con mi mensaje. ¿Quién dice eso? Dios. Así como la lluvia. Igualito que la lluvia, que cae y produce y se ven los resultados, dice, así también mi mensaje no volverá a mi vacío, sino que hará lo que yo quiero y cumplirá mi propósito para el que yo lo envío. Esa es la palabra de Dios. Vean ustedes cómo el profeta en el Antiguo Testamento, antes de Jesús, vean ustedes cómo el profeta Isaías entendía la palabra de Dios. Para él, la palabra de Dios era eficaz, poderosa, transformadora. Como la lluvia, como la nieve. La palabra de Dios, una vez que se expande, una vez que se riega, una vez que se dice, la palabra de Dios produce cambios. No es una mera idea, no es una palabra porque sí nomás, es un mensaje efectivo, vivo, dinámico, y así lo pensaba el profeta Isaías. Ahora, nosotros podemos preguntar, ¿sería solamente Isaías? Eso es algo que solamente vamos a encontrar en Isaías. Este es un caso incidental en la Biblia, es algo que de repente alguien dijo, o es algo que es permanente en toda la Escritura. Realmente, miren lo que dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios.
Palabra de Dios, mensaje de Dios. El escritor de los Hebreos dice, por la fe nosotros entendemos que el universo, todo el universo fue formado por la palabra de Dios. Y está haciendo eco, el escritor de los Hebreos está haciendo eco ¿de qué? Está haciendo eco de Génesis capítulo 1, donde una y otra vez Dios habla y suceden cosas. Dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Pues fue la luz. Dijo Dios, haya separación entre las aguas arriba en el cielo, abajo en la tierra. ¿Qué pasó? Hubo. Dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. ¿Y qué pasó? Produjo todo el universo. Todo el universo, dice la Biblia, que fue creado, fue formado por la palabra de Dios. Entonces, cuando el mensaje de Dios se produce, cuando sale el mensaje de Dios, no es cualquier idea, no es cualquier mensaje. Es un mensaje que tiene, ¿qué? Eficacia, poder. Es un agente vivo y lo vemos presente en toda la Biblia, desde la primera página de la Biblia hasta el final en la Biblia. La característica de esa palabra de Dios es que es viva y es eficaz, ¿verdad? Hay otro profeta que vamos a citar. Miren cómo la Biblia usa diferentes metáforas, diferentes, ¿cómo diríamos? Ilustraciones, ejemplos. Nos dice la Biblia que la palabra de Dios es como la lluvia, como la nieve, pero miren lo que dice Jeremías, capítulo 23, versículo 29. ¿Acaso no es mi mensaje como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? Dice el Señor. ¿Cómo es la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que es como el fuego, terrible el fuego. El fuego tiene poder, no, se prende una llamita pequeña y si uno no se cuida, ¿cuántos incendios enormes han pasado por un descuido? Por una simple chispa, por una simple llamita, por alguien que incidentalmente botó una colilla de cigarrillo en un lugar donde hay hierba seca, se prende y después no lo pueden apagar. Tremendo, cómo crece el fuego, cómo se expande. Dios dice, miren, mi palabra es así. La palabra de Dios es como ese fuego, ¿verdad? Que se expande. ¿Qué otras ilustraciones usa la Biblia? Dice que es como el agua, dice que es como el fuego. ¿Qué más? Vean ustedes. Dice 1 Pedro capítulo 1, 25, pues ustedes han nacido de nuevo, no de la simiente perecedera, sino de la simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Un simple libro? ¿Palabras escritas en un papel? Cosas que lees, que te entran por acá y te salen por acá. ¿Qué es la palabra de Dios? Bueno, dice la Biblia que la palabra de Dios es como una semilla. Es como la nieve, como el agua. Es como el fuego, pero dice también la Biblia que es como una ¿qué? Como es como una semilla. Si un hombre y una mujer fecundos tienen relaciones sexuales, ¿qué pasa? Hombre, nace un bebé, es inevitable, ¿qué va a pasar? ¿No? Yo creo que muchas jovencitas a veces se sorprenden, ¿no? Ay, yo no sabía, pues. Hoy en día hay mucha educación, ¿verdad? Hoy en día hay mucha educación sexual y en las escuelas les advierten y les dicen, pero antes había jovencitas que de repente quedaban embarazadas y, pues, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó? Pues que si se va a juntar dos personas fecundas, el hombre y la mujer fecunda, pues va a haber un bebé, ¿no? Y va a crecer y luego se va a notar. Luego se va a ver, ¿verdad? Va a crecer la barriguita, va a crecer el bebé dentro del vientre y cuando menos piensas tienes el bebé y el bebé va a crecer. ¿Por qué razón? Porque lo que se plantó ahí es una semilla, es vivo, tiene poder, crece, produce resultados. Eso es la palabra de Dios, es como una semilla. Pero lo interesante aquí es que dice la Biblia que la palabra de Dios es una semilla que vive y permanece para siempre. Es diferente a la semilla que da origen a la vida física. Nosotros nacemos físicamente, un día nacemos físicamente y crecemos, nos desarrollamos, pero eventualmente ¿qué va a pasar? Eventualmente tenemos que partir, nos vamos a morir, nos vamos de aquí. Todo en esta tierra es perecedero, ¿cierto? Pero la palabra de Dios nos confiere una clase de vida que es ¿qué? Para siempre, es eterna. Por eso la Biblia nos habla de la necesidad de nacer de nuevo. Decía Jesucristo, miren, de cierto les digo que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y Nicodemo le preguntaba a Jesús, ¿y cómo es posible que un hombre pueda nacer siendo viejo? ¿Qué le contesta Jesús? El que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea que hay posibilidad de volver a nacer.
a través de la obediencia a Cristo, a través del agua del bautismo, a través del Espíritu Santo y la palabra de Dios que penetra en el corazón de una persona que oye y que escucha. Esa persona puede nacer de nuevo, pero esta vez, este segundo nacimiento, ¿para qué es? Para siempre. No va a perecer, no va a morir. Esa es la palabra de Dios, es efectiva. Vamos, la próxima vez que tú leas la Biblia, léela con esta mentalidad. Lee la Biblia y cree y acepta el hecho de que ese mensaje que estás leyendo no son simplemente ideas. Es una palabra que produce resultados en tu vida y que hace cambios en tu vida, ¿verdad? Lee los escritos bíblicos con esta idea y vas a encontrar muchas veces, porque muchas veces en la Biblia se nos habla de la palabra en esta manera. Pero claro, vamos al siguiente versículo, el versículo 24. Dice, porque todo mortal es como la hierba y toda la gloria de la flor del campo, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba, ¿qué? Se seca y la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Aquí se nos compara la palabra de Dios ¿con qué? Con la agricultura, ¿verdad? Con una semilla. Cuando sembramos, si tenemos buena mano, se produce la plantita. Dicen, yo no sé si será cierto, pero dicen que hay personas que tienen una mano terrible, que siembran y se les seca lo que siembran. Puede que sea cierto, yo no sé, dicen. No. Hay personas que tienen una mano verde, ¿no? El dedo verde. Todo lo que tocan, todo lo que siembran se da. Bueno, hay vida en esa semilla, hay poder en esa semilla. Cuando coges una papita y la dejas que empiezan a los naciditos, si siembras la papita, ¿qué va a pasar? Se te va a dar la papa, ¿no? Si siembras el ramito de la plantita y va a crecer y te va a dar muchas cosas. El hermano Emilio sabe muy bien cómo esas cosas, ¿verdad? Porque disfruta constantemente de todas las bendiciones que le da el jardín, ¿verdad? Entonces, así es la palabra de Dios. Es eficaz, es viva. Voy a pedirle al hermano Harold o el hermano Sánchez allá atrás, que nos ayuden con la siguiente lectura en Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 7. Yo creo que llevé mi Biblia y la dejé allá en la parte de atrás. Colosenses capítulo 1, versículos 5 al 7. ¿Quién lo tiene? Leámoslo. Animados por la esperanza de lo que a ustedes se les ha reservado en el cielo. De esto ya oyeron hablar al escuchar el mensaje de la verdad contenido en el Evangelio, que llegó hasta ustedes. Paremos un momentito ahí, ¿verdad? ¿Notaron ustedes cómo Pablo habla del Evangelio? Dice que el Evangelio, ¿qué? ¿Le pusieron cuidado? Vamos a volverlo a leer. Dicen que el Evangelio, ¿qué? Hermano Alberto. El Evangelio que llegó hasta ustedes. ¿Qué dice del Evangelio? Que el Evangelio llegó. O sea, en la mentalidad del apóstol Pablo, el Evangelio corre por sí solo. ¿No creen ustedes? La palabra de Dios corre por sí sola. Lo que nosotros debemos hacer muchas veces es no estorbar la palabra de Dios, pero el Evangelio crece. La lluvia cae y se extiende, y el agua se extiende, corre, busca manera de fluir, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, el Evangelio llegó. No es el hecho de que alguien tiene que llevar el Evangelio. Pues sí, nosotros compartimos el Evangelio. Nosotros hablamos de la palabra, pero la palabra por sí sola hace su trabajo. Nosotros somos simplemente un eco, una resonancia, ¿verdad? Desde donde de repente sale la palabra de Dios. Pero el poder está ¿en qué? El poder no está en la persona que expone la palabra, ni en la iglesia que expone la palabra, ni en el lugar donde se expone la palabra, ni en el equipo que usas para exponer la palabra. El poder está ¿en qué? Únicamente ¿en qué? En la palabra de Dios. La palabra por sí sola entra al corazón. Uno puede exponer la palabra llega y de repente pasa de largo. Y no entró al corazón de la persona, porque depende de la fe que tengas tú. Pero la palabra por sí sola llega, corre. Dice el apóstol Pablo, el Evangelio llegó a ustedes. Llegó a una ciudad, pasó a otra ciudad, a otra ciudad. Cuando menos pensamos, el Evangelio había llenado ¿qué? El mundo entero, hermano. El mundo entero, la palabra de Dios fluyó en el mundo entero. Una iglesia
donde está la verdad es una iglesia que cree en ese poder del evangelio y en esa vitalidad y en ese fluir constante y poderoso y dinámico de la palabra. ¿De quién? De Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra de la iglesia, no es la palabra de un hombre, es la palabra de Dios. Vamos a leer, vamos a continuar leyendo, hermano Alberto. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo. ¿Qué pasa con el mensaje? ¿El mensaje qué? Crece. La palabra de Dios crece y produce ¿qué? Fruto. Así como cuando se siembra la planta, hermana Marta, ¿verdad? Se siembra la planta y la planta crece hasta lo que tiene que crecer y produce fruto, ¿cierto? Así es la palabra de Dios, crece y produce fruto. ¿Quién le da el crecimiento? Dios le da el crecimiento. Si no está produciéndose fruto en tu vida, ¿qué quiere decir? Pues que no tienes la semilla. Si tuvieras la semilla, produciría fruto. No, pues sabes qué, que yo escucho y escucho y no se me queda nada. Yo escucho y escucho y no pasa nada en mi vida. Y yo leo la Biblia y escucho y voy a la iglesia y sigo en las mismas. Y no hay ninguna diferencia y no siento nada, no me pasa nada, no hay ningún cambio positivo en mi vida. Estoy en las mismas. ¿Qué quiere decir? No tienes la semilla. No tienes la semilla. Mira a ver qué pasó con la semilla. ¿Dónde se quedó? ¿Dónde la dejaste? ¿Por qué no la tienes? Pero si la semilla está en tu corazón, la semilla produce fruto. Ahora, si no la escuchas, si no la lees, si no te estás empapando de esa lluvia, de esa palabra de Dios, pues no te sorprenda que no pase nada en tu vida. No hay nada que pasar. Porque para que suceda algo en tu vida, para que haya ese fruto, para que crezca, la semilla de Dios, la semilla prodigiosa de Dios tiene que estar en tu corazón y entonces produce ese fruto, ¿verdad? Sigamos leyendo. Este mensaje está creciendo y dando fruto en todas partes del mundo, igual que ha sucedido entre ustedes desde que oyeron hablar de la bondad de Dios y reconocieron su verdad. Esto les enseñó nuestro querido Epafras, quien ha trabajado con nosotros y en quien ustedes tienen un fiel servidor de Cristo. Muchas gracias, hermano. Vamos ahora a leer Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. Este es un pasaje clásico, tremendo, que nos habla de una forma más clara de lo que es el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 al 17. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para que todos los que creen alcancen la salvación, los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues el Evangelio nos muestra de qué manera Dios nos hace justos. Es por fe, de principio a fin. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. Gracias, hermano. Dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de la palabra y del mensaje de Dios. ¿Por qué razón? Porque ¿qué es qué? Poder, es poder transformador, poder que da vida, es poder de Dios que da salvación, ¿verdad? La palabra esa que nuestras versiones traducen poder es la palabra dunamis en el griego, que significa, de la cual tenemos nosotros también la palabra dinamita. El Evangelio es una dinamita de Dios, es un poder tremendo de Dios que puede hacer tremendo efecto en tu vida, obstáculos que puede romper el Evangelio, ¿verdad? Así como el fuego que te puede abrir camino, que te puede purificar, el Evangelio es ese poder de Dios, ¿verdad? Fíjense cómo el apóstol Pablo capta ese mensaje. ¿Qué es el mensaje? Para el apóstol Pablo, para Pedro, para Jeremías, para Isaías. ¿Qué es el mensaje? Es algo especial de Dios, es dinámico, es una fuerza de Dios, es vida de Dios, es un poder transformador de Dios, ¿verdad? Esa es la palabra. La verdad tiene que ver con el entendimiento de lo que es esa palabra de Dios como algo especial y dinámico. Miren que hace 600 años atrás, ustedes han oído, en estos días estamos
por celebrar, o estamos celebrando pues lo que algunas personas conocen como la reforma, la gran reforma que surgió en Europa por allá por 1500, los 1510, 20 por ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó con esa gran reforma? Bueno, resulta que en aquel entonces la Iglesia Católica, en 1500, ¿verdad? La Iglesia Católica tenía la hegemonía completa de la religión y nadie leía la Biblia, la gente, el pueblo no tenía acceso a la Biblia, la gente recibía el mensaje que daban los enviados de la Iglesia Católica con gran poder, ¿verdad? Y la gente vivía asustada, con miedo tremendo, ¿verdad? Porque aquellas personas se habían encargado de meterle a la gente un pánico espantoso. Iban por todas partes predicándole a la gente que se iban a condenar, que Dios los iba a juzgar, que por sus pecados, que se iban a ir al purgatorio y que en el purgatorio había unas llamas terribles y que en el purgatorio iban a sufrir y que mira, fíjate que tu mamá está allá en el purgatorio, pobrecita, gritando, ¿verdad? Y la pobre persona ahí diciendo, terrible, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? No está sacando, no está sacrificando. Mira que tu hijo, que se murió el hijo, allá está en el purgatorio, ¿verdad? ¿Y para qué todo ese cuento del purgatorio y de las llamas y del juicio de Dios y tan terrible que era Dios? ¿Por qué? Porque luego le decían a la persona, mira, si tú puedes comprar indulgencias, el Papa ha dado unas indulgencias donde tú puedes comprar para sacar a aquella persona del purgatorio, pon aquí tu dinero, ¿verdad? Y sacamos a tu mamá. ¿Qué le parece una indulgencia? Sacamos a tu mamá. Oiga, ¿ustedes creen que mucha gente, pobrecitos, ¿verdad? Estamos hablando del año 1500, mucha gente, pobrecitos, pagaban lo que no podían, se quedaban con hambre para poder sacar a quién, a la mamita del purgatorio, claro, al hermano, a la hermana, al hijo, sacarlo del purgatorio. ¿Quién no lo haría? Si yo me convenzo de que una pobre persona está sufriendo así y que yo me puedo poner cualquier cosa que sea, ¿verdad? Para sacarlo del purgatorio, esa era la intención. Había un señor que se llamaba Martín Lutero, por ahí hay una película de Martín Lutero, si ustedes tienen la oportunidad, véansela, es interesante. Había un señor que se llamaba Martín Lutero, y él era un sacerdote, era un fraile, estaba metido para un convento, ¿verdad? Y este pobre hombre sufría como ustedes no tienen ni idea. Porque él se consideraba pecador, terrible. Ese se metía a su alcoba, ¿verdad? Y se daba de latigazos, para controlar la carne. El pobre hombre se sentía culpable y él quería ser perfecto, pero no podía ser perfecto. No podía sentirse que estaba bien con Dios y pasaba ayunos y atormentado y se castigaba y sufría terriblemente. En su mente él estaba casi desesperado, ¿verdad? De tanta culpabilidad y de tanta angustia que tenía. Y él era un hombre que estudió en el seminario, sabía bastante, aprendió el griego, aprendió hebreo, latín, de todo lo que quería. Y un buen día de estos, hermanos, un buen día de estos le va cayendo a Martín Lutero en las manos el libro de Romanos. Y empieza a leer la carta de Romanos. Y llega aquí a Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Eso le cambió la vida a Martín Lutero. Él se dio cuenta que la palabra de Dios es muy diferente, que Dios es un Dios de gracia, de misericordia. Y Martín Lutero dijo, yo tengo que escribir este libro, yo tengo que traducir esta cosa para que la gente la pueda entender. Y se puso a traducir la Biblia del latín, del griego, del hebreo al alemán. Y tradujo la Biblia. Eso fue un revuelo. Esa palabra en los 1500, eso creció por toda Europa, se expandió y cantidades de personas empezaron a leer la Biblia, abrieron los ojos y cambiaron la vida. La historia de Europa cambió completamente, ¿verdad? Pero ¿qué pasó luego? Luego vinieron algunas personas que empezaron a hacer credos. De todas esas iglesias que salieron de lo que enseñó Martín Lutero y otros reformadores, empezaron a salir iglesias que empezaron a poner escribieron libros aparte. No, esto es lo que quiere decir la Biblia. No, esto es lo que quiere decir la Biblia. Y cada quien escribió diferentes credos. Entonces ya se perdió, ¿qué? La fe en la palabra de Dios. Ya no era la fe en la Biblia, tan bonito que los reformadores tenían un dicho. Ellos hablaban de la Biblia únicamente, la fe únicamente.
Y ellos querían llegar a la Biblia únicamente, solamente. Querían que la Biblia los enseñara, los guiara y les diera el mensaje de Dios. Ahí estaba la palabra de Dios contenida. Y era transformadora, como dice la Biblia, verdadero fuego. Pero luego, ¿qué pasó? Muchas personas empezaron a desviarse y empezaron a predicar y a enseñar ¿qué? Sus propias ideas, doctrinas humanas, su propia manera de entender las cosas, ¿verdad? Y entonces empezó a perder fuerza y tenemos una iglesia dividida, una iglesia, se empezaron a pelear unos con otros, se formaron un montón de iglesias distintas y bueno, un desastre. Hace unos 200 años aquí en Estados Unidos, algunas personas empezaron a decir, está mal esto, no hay diferentes credos, no hay tantos credos humanos, no hay concilios humanos, la gente no tiene derecho a decir, ¿cómo crees tú? ¿Cómo crees yo? Hay que volver a la Biblia. Y empezaron a insistir en volver a la Biblia. ¿Qué creen ustedes que pasó aquí en Estados Unidos cuando empezaron algunas personas a decir, vamos a leer la Biblia otra vez? ¿Qué creen ustedes que pasó? Igual, se prendió el evangelio, eso creció por todas partes y mucha gente se convirtió y mucha gente dijeron, no queremos iglesias que no sean lo que dice la Biblia, se salieron de las iglesias, empezaron a reunirse sencillamente, sin complicidad, no, ¿qué vamos a tener que hacer a estas iglesias? Creció tremendamente, hubo una gran renovación, una gran revolución, si se cree, en Estados Unidos a causa de que algunas personas quisieron ir a la Biblia. ¿Pero qué pasó luego? Lo que siempre pasa, la gente empezó a decir, no, pues que esta iglesia aquí, que esta iglesia acá, y volvieron otra vez a perder ¿qué? La palabra de Dios y a concentrarse en ¿qué? En tradiciones, mandamientos, opiniones, ideas de seres humanos. Una iglesia donde está la verdad es una iglesia que cree en la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo, el evangelio es poder. ¿De quién? De Dios. ¿Por qué es el evangelio poder? ¿Por qué? No es porque el evangelio tiene ideas muy motivadoras. No es porque el evangelio tiene palabras muy fuertes. No, es porque el evangelio viene de Dios. Es un mensaje exclusivo y único, viene de Dios. No es de origen humano, es de Dios, con un propósito divino y cumple el propósito para el cual Dios lo ha mandado, ¿verdad? Entonces, no me avergüenza el evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que, cuando hablamos de la verdad en una iglesia, estamos hablando de una iglesia que realmente está abierta a ¿qué cosa? Al mensaje de Dios. Hoy en día esto es muy importante, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas personas que hablan de religión y tienen un mensaje religioso. Pero la Biblia no es un libro que habla de religión. La Biblia es un mensaje de Dios. El discurso que habla de la religión es una cosa. La Biblia, que es un mensaje de revelación de Dios, es otra cosa muy diferente, ¿verdad? Hoy en día, por ejemplo, nosotros vemos muchas agrupaciones religiosas. No queremos simplemente hablar y decir cosas por decir, sino porque en realidad tenemos que buscar esa verdad de la que estamos hablando. Vemos muchas agrupaciones religiosas donde el 90% del mensaje son testimonios. Oigan, los testimonios, qué bonito que tú digas, bueno, Dios hizo una obra en mi vida. Qué bien. Pero ese no es el poder de Dios para salvación. Dios no nos mandó a decir testimonios de qué hizo Dios en mi vida. Lo que te puede salvar a ti no es un montón de testimonios de gente que diga, mira que Dios hizo esto en mi vida, mira que Dios me dio. Sabe Dios si la mitad de esos testimonios no son acertados. Hay gente que le gusta decir cosas por decirlas. Lo que nos puede salvar es ¿qué? La palabra. La palabra de Dios. El mensaje que viene de la Biblia. En otras agrupaciones religiosas, donde quiera que vas, cada vez que oyes, están hablando de que tienes que sembrar, que tienes que pactar con Dios. ¿Qué quiere decir pactar con Dios? Decirle a Dios, mira Dios, yo te voy a dar $1,000 para que tú me des 2,000 o 5,000.
Hay muchas iglesias que se la pasan hablando de pacto con Dios. Mira que fulanito hizo un pacto, que el otro hizo un pacto, que tienes que pactar con Dios, que no seas tacaño con Dios, que no seas ladrón con Dios. Y el 90% de los mensajes son que tienes que diezmar, que tienes que pactar, que tienes que sembrar, que tienes que dar. ¿Y el Evangelio? ¿Y la palabra de Dios? Que hay que llenarse del Espíritu Santo, ¿verdad? Que hay que declarar. Hay una nueva moda ahí. Yo declaro que mi cuenta bancaria se duplicó. No vas a declarar. ¿Dónde dice la Biblia que tienes que andar declarando ese tipo de cosas, hermana? ¿Verdad que dice la gente eso? Yo declaro. Hombre, nos estamos apartando ¿de qué? Del Evangelio. Nos estamos apartando de la palabra de Dios, nos estamos aislando. Y muchas personas están dando crédito a estas cosas y el riesgo es la perdición ¿de qué? De su vida, la perdición de sus almas, ¿verdad? No podemos apartarnos de la palabra de Dios porque esa palabra de Dios es poder de Dios para salvación, es de Dios. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a los hombres? ¿A quién vamos a creer? ¿A la palabra revelada o a las ideas humanas? Si queremos que la verdad de Dios esté en nosotros, tenemos que recibir con fe esa palabra del Evangelio que viene de Dios, ¿verdad? Ahora, en nuestros días tenemos un problema, ya vamos a terminar. En nuestros días tenemos un problema, y es que la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios, contenida ahí en la Biblia, está tan disponible y está en tantas partes que uno como que puede perderse un poquito. Les cuento, ¿verdad? Cuando la primera vez que llegó una Biblia a mis manos fue en 1969. Yo tenía 11 años, apenas estaba empezando a estudiar la Biblia, a conocer la Biblia. Y en mi país, allá en Colombia, no se conseguían las Biblias con facilidad. Había unas cuantas librerías, más que todo católicas, unas 2 o 3. En mi ciudad había, creo que 2 librerías católicas donde se podía conseguir una Biblia, pero no era nada, no todo el mundo iba a comprar la Biblia. No solamente eso, sino que había circulado la idea, yo no sé si algunos de ustedes, la mayoría de ustedes son muy jóvenes y no se acuerdan de eso, ¿verdad? Tal vez el hermano Oscar sí se acuerda, ¿verdad? Pero había circulado una idea, oiga, había circulado una idea que si uno leía la Biblia se volvía loco. La Iglesia Católica, los sacerdotes habían circulado la idea a toda la gente que si leía uno la Biblia se volvía loco, que por eso había que ir al seminario y que solamente los sacerdotes que iban 11 años, mire, en el seminario, solamente ellos podían estudiar y entender la Biblia porque la Biblia era muy complicada y si se lo daban a una persona común y corriente, eso se volvía loco. Entonces, ¿quién iba a estudiar la Biblia? ¿Quién iba a leer la Biblia? Nadie leía la Biblia, nadie tenía la Biblia. Nosotros teníamos, en vez de la Biblia, le daban a uno un misal y un catecismo. Un misal y un catecismo. El misal para que fuera ya los domingos y dijera la parte del misal que le correspondía. Y el catecismo, pues para que se aprenda lo que decían. Pero eso era lo que uno tenía. De suerte que nosotros no conocíamos ninguna Biblia, no teníamos ninguna Biblia. La primera vez que recibimos ese libro de la Biblia, no, era un libro especial, un libro especial. Lo cuidamos, lo abrimos, no hombre, era una belleza tener la Biblia porque era la primera vez que ponías la mano en una Biblia, increíble, ¿verdad? Lo tenemos, a cada uno nos dieron una Biblia, ¿no? Yo era fascinado, 11 años yo con una Biblia, no, yo fascinado con una Biblia, ¿verdad? Igual, unas tías mías que vivían conmigo, cada una con su Biblia, eso, hasta la fecha. Yo todavía tengo la Biblia esa que me dieron la primera vez. Un libro muy especial. Pero claro, uno tiene otros libros, compras otros libros, tienes otras cosas. Cuando menos piensas, estás creciendo los libros y los libros y los libros. Y ahí está la Biblia. Siempre la Biblia ocupó un lugar especial. Entre todos los libros, ahí está la Biblia. Y ya después no solamente una Biblia, sino ya varias Biblias tienes. Pero siempre ocupan un lugar especial, es la Biblia, ¿verdad? Pero puede llegar el momento en que compres tantos libros y tengas tantas cosas que, bueno, pues es la Biblia, un libro más. Y empieza a perder aquella trascendencia, ese libro, ¿verdad?, en tu vida. Pero hermano, acuérdense ustedes que ese librito que tienen allá
en un estante en su casa, ese librito contiene ¿qué? Es de Dios, es el único libro que tienes que viene directamente de Dios. Los demás, alguien lo escribió, alguien lo puso, tú lo compraste, ahí lo tienes, pero no hay otro libro que sea como ese libro que tienes ahí, que se llama la Biblia, ¿verdad? Que es el libro de Dios. Entonces, con cuánto deseo, con cuánto interés vas a leer ese libro que es de Dios. Ahora está pasando otro problema más grave todavía. Ahora sucede que las Biblias las tenemos en los celulares, las Biblias las tenemos en las tabletas, en las computadoras, ya ni siquiera la tenemos en la, ¿cómo se llama? En el estante, en la librería, ¿verdad? Ahora pues pasamos de Facebook a la Biblia, si es que pasamos a la Biblia, ¿verdad? Y luego vamos a Instagram, y luego tenemos unos libros en Kindle, y pasamos, ¿verdad? Y miramos todas las Biblias, y pues de repente se te confunde la Biblia entre tantos mensajes y lees una foto bonita por ahí. Vi la semana pasada en Facebook, algunos de ustedes quizás lo vieron, un cuadro. Estuve tentado a contestar, pero dije, si lo contesto le doy publicidad al cuadro y no quiero darle publicidad al cuadro, ¿verdad? Pero vi un cuadro donde aparece un señor que dice, yo voy siguiendo a Jesús, ¿verdad? Muy contento, yo voy siguiendo a Jesús. Y va el hombre siguiendo a Jesús, y resulta que hay un pozo, una trampa ahí. Y Jesús le quita la trampa y el hombre sigue derecho. Y luego más adelante viene Satanás en forma de un león, ¿verdad? Viene Satanás y el hombre va siguiendo a Jesús. Y Jesús pues pum, le quita a Satanás y ahí cayó Satanás y el hombre sigue contento. Ni cuenta se dio que era Satanás. Y si vieran ustedes todos los likes que tenía ese cuadro. Like, amén, gloria a Dios, gracias al Señor. ¿Y quién te dice a ti que Jesús te va a quitar todos los problemas de la vida? ¿Quién te dice a ti que Jesús va a pelear por ti? Tú vas a tener que pelear tus batallas. Jesús te va a dar la victoria, siempre te va a dar la victoria. Jesús va a estar contigo 100%, pero no te creas que no vas a tener que pelear tus batallas. Tú eres responsable por tu vida y vas a tener que hacerle frente. Cuando Satanás venga a tentarte, tú vas a tener que hacerle frente a Satanás en tu vida. Tú vas a tener que pelear tus batallas. Esta mañana hablábamos en la clase de Proverbios que hay personas insensatas, ¿verdad? Que todo lo creen. Si eres de esas personas que no quiere aprender y que todo lo cree, te vas a caer en un hueco. Dijo Jesús, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán. No dijo Jesús, tranquilo que yo los voy a proteger. No, si tú vas a seguir un ciego te vas a caer, te vas a hundir. Pero es que es muy fácil cuando estás leyendo todas estas cosas confundir, ¿esto será de la Biblia o no será de la Biblia? Este mensaje parece como que fuera, está bonito, me gusta eso, yo quiero a alguien que me proteja, quiero a alguien que me apapache, quiero a alguien que me guíe, todo eso. Entonces le voy a decir, amén, gloria a Dios. Es como la Biblia. Y luego dice, la Biblia dice que Jesús te va a proteger todo el tiempo. Mire, yo lo leí, ¿dónde lo leíste? ¿En Facebook? No. Léelo en la Biblia, asegúrate de ese mensaje que es de Dios. Cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, no lo vamos a leer porque ya el tiempo se nos ha ido, cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, les dice a los tesalonicenses, ustedes han recibido este mensaje con poder, para que la Biblia llegue a tu corazón, tienes que recibirlo ¿cómo? Con fe. Tienes que creer que es un mensaje de Dios. Yo no te estoy pidiendo que creas que lo que yo te digo es mensaje de Dios. No me interesa, no me importa que tú creas que lo que yo te digo es mensaje de Dios. Yo lo que estoy diciendo es que tú leas la Biblia y mires a ver si lo que tú estás creyendo es mensaje de Dios o no. Yo soy sencillamente un ser humano y en cualquier momento me puedo equivocar y te puedo echar mentiras. Si tú crees las mentiras es problema tuyo, ¿verdad? Pero lo que sí te estoy pidiendo es que tú te asegures de que estás recibiendo el mensaje de ¿quién? De Dios. La iglesia que tiene verdad en ella, es una iglesia que depende de ¿qué? Del mensaje de arriba, de la palabra de Dios. En el instante en que nosotros empezamos a poner cuidado a lo que dice una persona, lo que dice otra persona, lo que leímos en un libro, y ese es el peligro ahorita, ¿verdad? En ese instante empezamos a perder ¿qué? La conexión con ese mensaje que es el mensaje auténtico que puede traer la salvación. Ese mensaje, amigos, hermanos, ese mensaje es el que da vida, es el mensaje que transforma, es el mensaje que salva y es el mensaje que este mundo desesperadamente necesita. Este mundo está árido,
seco de ese mensaje de verdad. Este mundo está corrupto, lleno de maleza. Necesitamos el agua que viene de arriba, necesitamos el fuego que purifique y que limpia. Y ese fuego está en la palabra de Dios. Entonces, que siempre la Biblia sea ese libro especial en tu vida, esa palabra especial en tu vida. Vamos a ponernos de pie, le pedimos al hermano Harold que nos dirija en un canto que tiene preparado, y ese es un momento, una oportunidad para que nosotros reflexionemos, pensemos y tomemos una decisión en nuestra vida. Si todavía no conoces al Señor, si no has dado ese primer paso, no has nacido de nuevo, pues esta es la oportunidad de nacer de nuevo, ¿verdad? Si ya has nacido de nuevo, pero no has mantenido